personas muy especiales para mí, amigos, familiares, gente muy valiosa que me ayudó también a hacer el libro. Están personas que para mí han sido importantes en mi desarrollo también terapéutico, en mi camino de autoconocimiento. Y pues para mí ha sido como muy importante, o es muy importante esto, porque pues es compartirles un pedacito de mi alma y es difícil. Uno se presenta como con muchas complicaciones para poder mostrarle a la gente pues un poquito de lo que hacemos, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero presentarles a personas que han sido muy importantes, pero antes quisiera comentarles o contarles un poquito cómo fue el desarrollo de este libro. Desde que yo era niña, una de las formas en las que a lo mejor podría decirse que evadía yo la realidad era escribiendo, y eso me ayudaba a afrontar muchas cosas complicadas y difíciles. Yo no sabía, pues obviamente cuando era niña, cómo hacerle para poder plasmar todo lo que sentía y todo lo que me imaginaba, ¿no? Y una de las formas que encontré fue el empezar a dibujar, como que esa fue una de las maneras en las que yo podía representar lo que pensaba y lo que me imaginaba. Sin embargo, sentía que se quedaba corto, ¿no? Porque el dibujo no me daba para poder expresar todo lo que yo sentía. Y cuando tuve una situación muy complicada, entré en un periodo de depresión muy fuerte y recuerdo que pues entré a una escuela de arteterapia, que para mí fue como la salvación, porque encontré en el arte la posibilidad de poder expresarme y de poder sanar pues toda esta parte de depresión y de ansiedad que tenía. Y encontré personas maravillosas en este proceso y ahí fue donde decidí, gracias también a estas personas, escribir. Y fue mi salvavidas, fue algo que me ayudó muchísimo para, pues, plasmar muchas cosas, ¿no? Mis sueños, para plasmar, pues, todo lo que sentía, el poder expresar incluso lo que en dibujos, ¿no? Yo plasmaba, pero ya en letras fue totalmente distinto y fue, pues, muy sanador. Entonces, dentro de este proceso encontré a personas maravillosas que el día de hoy están aquí, pues, ahora sí que acompañándome. La primera de ellas fue Ine. Ine ha estado presente durante todo el proceso del libro. Ella fue mi coach literaria y ella me ayudó a darle voz a las palabras, a poder plasmar las cosas que yo quería. Imagínense que yo inicié las sesiones con ella y yo no sabía ni siquiera cómo escribir, qué palabras articular. Y de hecho en el libro lo pueden notar, las primeras hojas son difíciles de leer, ¿no? La protagonista no habla, está como muy complicada para poder expresarse y eso se nota, ¿no? Y es porque ese fue también el proceso que yo viví, porque no sabía qué palabras escribir, no sabía qué expresar. Y pues Cine fue acompañándome durante todo este proceso para poder pues ponerle palabras. Otra persona que considero muy importante que estuvo también en este proceso fue John Zapata, que es un gran amigo mío, que fue un profesor de arteterapia y que siento yo que sus clases fueron maravillosas para que yo me pudiera atrever a expresar lo que yo quería, ¿no? Y también les quiero presentar a Alejandro, que va a estar también con nosotros acompañándonos, Alejandro Chavarría, que es mi terapeuta, que ha sido una locura porque de repente pues tomamos terapia y de repente le hablo del libro y le hablo de los personajes y él me ayuda a como aterrizar en la vida real, ¿no? Las cosas y los encuentros que tengo con estos personajes y por eso es que así como también está con nosotros Pablo, que fue quien me ayudó a editar el libro, que hizo un trabajo maravilloso y estupendo, porque, pues fue como pulir las palabras, ¿no? No le cambió nada, o sea, fue como darle la magia que tenían las palabras. Realmente hace un trabajo maravilloso como si tuviéramos una piedra, ¿no? En bruto y él la pone bonita, ¿no? Muchas gracias por estar muchas aquí. gracias a vos Y por la pues estoy confianza. muy agradecida de todas las personas que están aquí conmigo, porque pues están mis compañeras de la escuela,
están personas que estaban antes conmigo en el grupo, que se han vuelto amigos muy, muy entrañables. También personas que he conocido en mi trabajo, por ejemplo, está Liz, que para mí es muy valiosa, y obviamente mi familia, que para mí ha sido fundamental su ayuda y su acompañamiento, ¿no? Está mi mamá, que en todas las locuras, ¿no? Que yo hago, mi mamá me apoya, ¿no? Entonces ha sido muy importante para mí. Y también está mi novio, que también, pues sostiene, ¿no? Como muchos de los procesos que yo hago. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy agradecida, muy en gratitud. Y pues le voy a dar pasito a Ine para que nos hable un poquito sobre el libro y sobre el proceso que vivió también, porque pues todos vivimos este proceso, ¿no? De crear el libro. Hola, Muchas gracias, Ine, por acompañarnos esta noche. por favor, fue un momento muy esperado. Buenas noches para todos. Bueno, un gusto conocerlos. A vos, Pablo, que fuiste quien continuaste en el camino. El que acompaña, un gusto, gracias. El que acompaña en este proceso de armado de la historia se convierte un poquitito, ¿no? En el cocinero, en el que quizás ayuda, ¿no? A meter todas las partecitas en la olla y que salga un exquisito plato. Entonces, después es muy necesario que haya otra persona que pueda hacer la corrección de estilo, que no haya estado en si nos pasamos de dulce, de picante, de salado. Así que son como aspectos que se complementan y me gusta mucho diferenciarlo porque yo encontré como un gran enriquecimiento personal y grupal en el rol que ocupo, ¿no? Que es el de tejer. De hecho, está Kier también por ahí, una persona que ahora está escribiendo un maravilloso libro de magia. Te vi entrar, Kier, y ella dice que soy la tejedora, cosa que bueno, me honra enormemente. Pero bueno, vamos a la obra, ¿no? Por supuesto, yo la leí, tardamos un año, ¿no? Aide, más o menos, todas las semanas, con paciencia. Yo les decía que lo que importaba era el proceso, le decía a Aide y le digo a todos que si un día están inspirados y me leen, bárbaro. Si otro día no pueden escribir, yo les hago de secretaria, compartíamos un Word y yo escribía y ella me dictaba y así destrababa los capítulos. Me gusta mucho, ¿no? Poder destrabar esos lugares, porque si bien el coaching es una palabra que no cabe con el rol, ¿sí? No cabe, le queda corta. Precisamente la idea es poder avanzar y correr los obstáculos que tenemos, y para eso yo soy herramienta, ¿no? Encontrarme con tu obra, Aide, que la leí ahora terminada, fue un viaje, ¿sí? Es haber estado en la cocina y estar ahora en el banquete. Les quiero contar a todos que vi con muchísima claridad, ¿no? En primer lugar, si bien yo enuncié todos los capítulos, puedo decirles que la primera parte pertenece a las instituciones, pertenece a la Matrix, pertenece a los que nos quita la voz, pertenece a estos lugares donde nos dicen la forma correcta de hablar, la forma correcta de sentir. ¿Quién tiene la forma correcta de ser quienes somos? Nadie, ¿no? Y esto es lo que sufre la protagonista. La protagonista, si ustedes ven la obra o ven los hermosos reels que nos está haciendo Aide, está terriblemente gris, pero sigue con vida, y todo lo que sigue con vida en el planeta es porque todavía tiene algo para dar, tiene algo para decir, y se trata de que ella pueda encontrar su propia voz. Después, bueno, aparece algo muy importante hacia la mitad del libro, ¿no? Que yo ya notaba, ¿no? Voces como martillazos de Thor. Es como que de repente esta cabecita, ¿sí? Que no podía hablar, pero sí pensaba un montón, que tenía a un padre, a un padre, calculo que lo habrás trabajado este nombre, ¿no? Ahí en terapia, es que fue el que le acompañó a este personaje desde las primeras páginas hasta el final. Bueno, y muchos otros personajes empiezan como a martillar, es como que se hace insoportable la necesidad de expresar.
Y ahí nos adentramos en estas partes más coloridas de la obra, ¿no? Porque todo al principio es la hoja en blanco, cómo se dice, es medio gris, la protagonista está medio gris, pero este concepto ahí que vos desarrollaste, ¿no? De los martillazos que empiezan a querer hacer palabra y que empiezan a salir ahí y que empiezan a generar voces que son colectivas. Y acá viene el punto, ¿sí? Tanto si tenemos una matrix, una sociedad que nos acalla, que nos silencia, que nos dice, no, eso no está bien dicho, eso está mal dicho, no tenés que pensar así, tenés que pensar allá. Bueno, también necesitamos de una comunidad amorosa, afectiva, de un nido, que nos permita escucharnos, ¿sí? Y este es el grupo de compañeros que acompañan a Daeon, a esta hermosa protagonista, en este tránsito, ¿no? También está esta otra parte de la gente que nos hace bien. Y yo creo que Aide, aquí estamos todos los que acompañamos y hicimos nido a tu palabra, ¿no? Pero ¿dónde tenemos que ir a sanar? Y acá es como que cierro esta reflexión, cual índice, ¿no? Y recuerdo, ¿dónde tenemos que ir a sanar nosotros, ¿no? A la oscuridad, al inframundo. Y bueno, y ahí está el libro rojo de Jung, está todas estas cosas que alguna vez con Aide, que participamos de una formación en conjunto junto con John, también, bueno, sabemos que ahí tenemos que descender a las profundidades para poder nosotros encontrar nuestra luz interior, en definitiva, ¿no? Pero ¿cómo vamos a saber si estamos brillando o no si no está todo oscuro? A ver, ¿cuál es nuestra luz en una gran ciudad? No sé, se confunde con 500, pero en la oscuridad ahí sí encontramos la propia luz, ¿no? Yo le pedí a nuestra querida autora si ella podía mostrarnos los colores y las secuencias de los protagonistas. Acá estamos. Díganme si de un gris no pasamos a un gran arco iris, ¿no? Bueno, en primer lugar, se los van a encontrar todos en el libro, ¿no? Está Anfitrie, en segundo lugar está Elliot, en tercer lugar tenemos a Lauren, en cuarto a Caronte, en el quinto a Alexander, en el sexto a Padriel, que está desde el principio, en el sexto a Daeon, a la protagonista, y en el octavo, perdón, a Daimon, que Daeon, ¿le suena? ¿Le suena? Hicimos un juego de palabras muy bonito con esto, porque son los opuestos complementarios que se unen para dar la luz, ¿no? Si nosotros pensamos en que somos luz y lo tenemos que encontrar en la oscuridad, se logra a partir de iluminarnos a nosotros mismos y es la forma en que se vayan nuestras sombras, cuando nosotros nos convertimos en luz. Bueno, todo esto sucede en un contexto que a mí me encanta, que se llama, en una escuela iniciática, una escuela de magos, una escuela que se llama Spion. Me encantó, me encantan esos nombres, espión, espía, ¿sí? Un lugar, diría yo, de estas instituciones que muchas veces nos cruzamos, sociales, donde entramos con mucha voluntad, mucha ingenuidad, mucha apertura y nos damos cuenta que hay un objetivo que desconocemos detrás de ello. Bueno, eso también está en la novela, ¿no? Es cómo nosotros podemos también ser luz y subsistir y encontrarnos a través de Spion, a través de estos lugares que tienen intenciones difíciles. Bien, disculpen que me hice un montón de anotaciones, pero quiero volver ahora a una imagen que yo le pedí esta mañana a Aide que comparta, ¿sí? Que es el quipu. ¿Lo tenés ahí, Aide? Hermosa. El quipu es la forma de escritura andina. Muchos de ustedes los conocerán más que yo, ¿no es cierto? A mí el concepto de quipu me pareció hermoso.
porque tras, digamos, la conquista, todos estos quipus, que eran una serie de nudos con colores que contaban y hasta narraban historias, ahí, a ver, lo tenés en memoria, si no, avanzo. Este quipu lo que tiene es la posibilidad de contar de una manera diferente a como estamos acostumbrados, ¿no? Escribiendo con lo que fuere, de izquierda a derecha, acá. Este es un quipu que a mí me representó el color de los personajes y cómo la protagonista, que la protagonista sabemos que siempre los protagonistas y los personajes son los escritores, somos nuestras propias voces, ¿sí? Se fue tejiendo la voz de la protagonista y la voz de Aide. Y esta imagen a mí me encantó porque representa como tus cuerdas vocales, así sentí tus cuerdas vocales antes y después del libro, ¿sí? Las podés quitar si querés, pero solamente quería compartir esto, sobre todo por la procedencia de tu nacionalidad, ¿no? Donde estás más cerca de todo ese saber. Todos los que nos están acompañando saben más acá en el Cono Sur, nos llegan leyendas, mitos, historias, pero yo amo y me encantaría haber escrito y saber entender y saber leer estos nudos y estos quipus. Y bueno, y yo creo que en esto se transformaron las cuerdas vocales de Aide. Bueno, y hubo un ejercicio ¿cómo estoy con el tiempo, Aide? Estoy y doy pie, ¿no? ¿Te parece? Sí. Sí. Hubo un ejercicio cuando los escritores medio como que entran en un estado así, porque si nos atravesamos emociones, digamos, es muy difícil. Yo con mi sexto libro estoy trabada. No sé si conocen algún coaching, quizás Pablo te escriba, mira, porque uno vive mientras escribe, entonces la vida hace que, bueno, esto ya me pasó, no tengo ganas de recordarlo, ¿cómo lo transito? Hago otro libro, voy por la página 60, empiezo desde la cero, no vamos a volver a empezar. Bueno, cuando suceden estas cosas, se necesita, ¿sí? De como esta compañía. eh, y me acuerdo que llegó un momento donde analizamos la diferencia entre Daeon, que es la protagonista, ¿sí? Esta hermosa joven gris, con Daimon, que medio que parece como medio la palabra demonio, pero que después termina que son complementos, ¿no? Son estos dos opuestos que se besan bellamente en estas imágenes. Y en un momento hicimos como un juego de palabras. Digo, bueno, a ver, vamos a tirar ideas, a tirar ideas. ¿Qué es Daemon? ¿Qué es Daimon? ¿Y cómo pueden unirse como en un mantra? ¿No? Y yo me lo copié en este cuadernito y con esto creo que voy a cerrar un poco estas primeras palabras de la presentación de Aide. Daemon, Daeo, Daemon, Daein, Daeon. Quiero que me llenen de on, nada, on, todo, uno, dos I, dos C, Dion, Daeon, Daimon, D. Es mántrico, pero fue la unión de estos opuestos. Así que de esta manera inauguro este espacio. Felicitaciones inmensas y es un gran orgullo para mí haber compartido este párrafo de tu vida. Muchas gracias, Ine. Muchas gracias. Y gracias por estar en el proceso. Yo les comentaba, creo que algunos, que cada sesión que tenía de coaching era una sesión de terapia, ¿no? Aparte. Entonces ese libro lleva lágrimas, muchas, porque no nada más era eso, sino plasmar cosas que he vivido que pues eran dolorosas y pues
creo que eso era lo que me dejaban las sesiones, no nada más el libro, sino todo lo que implicaba, ¿no? Muchas, muchas gracias, Ine. A vos, por favor. Aprendí un montón a tu lado, como de todos los que me acompañan y ofrecen su confianza en los procesos. Muchas gracias, Ine. Pues ahora, no sé si anda por ahí Ale. Me gustaría, presentarles a Ale. Aquí estoy, este, Ah, muchas gracias, Ale. Bueno, Ale, pues es mi terapeuta y pues acompañó mucho del proceso en la vida real. Y bueno, pues para mí también es una persona muy valiosa e importante porque pues obviamente ha visto toda mi obscuridad y toda mi luz. Pues muchas gracias, Ale, por estar aquí. a ti, Aire, igual que, como dice Aine, ¿no? Todos nuestros pacientes nos enseñan algo y son importantes para nosotros porque nos reflejan en cierta manera, ¿no? Una maestra le gustaba decirnos, ¿no? Que no tenemos a los pacientes que queremos, sino tenemos a los pacientes que necesitamos, ¿no? Es decir, son una parte de nosotros. A mí, en esta situación, por ejemplo, ahorita que te digo esto, ¿no? Pensaba en la cuestión del libro. El libro de Aide, ¿no? Es un maravilloso libro juvenil que a mí me recuerda mucho otros tantos libros, ¿no? Por ejemplo, el que me viene de referencia inmediata es la obra de Úrsula K. Le Guin, El Mago de Terramar. A mí me encanta ese libro, fue uno de mis favoritos en la juventud porque precisamente es el encuentro, ¿no? De una persona con su propia sombra y cómo, digamos, huye tanto tiempo de él, ¿no? Que al final se lo acaba encontrando. Entonces, es la necesidad de huir de la sombra, ¿no? Pero la sombra me lanza hacia la necesidad de un viaje personal. El viaje tiene que ocurrir para que yo pueda encontrarme después a mi propia oscuridad e integrarla en mí mismo, ¿no? Yo creo que es un libro muy importante en ese sentido, porque en una sociedad como la nuestra, en donde lo terrible, lo oscuro, ¿no? La maldad inherente en la propia vida y existencia, son cada vez más relegados, ¿no? Y más llevados hacia el ostracismo, ¿no? Queremos eliminarlos de nuestra propia vida, ¿no? Hace poco publicaba una pequeña reflexión acerca del término de lo tóxico, ¿no? Ahora todo lo que nos parece inadecuado nosotros lo nombramos como tóxico y lo sacamos de nuestra vida, con lo cual obviamente nos arrancamos una parte de nosotros y nos quedamos sin la oportunidad de integrar aquello que nos hace falta. Y aquello que nos hace falta es lo que más rechazamos de nosotros. Entonces, eh, a mí me encanta el inicio, ¿no? De este libro, ¿no? Porque la protagonista nos recuerda también muchos otros tantos mitos. Ujú. O sea, nos recuerda a Inanna, por ejemplo, ¿no? Y nos recuerda, por ejemplo, ese gran referente que era para Jung, que son los mitos gnósticos. En los mitos gnósticos hay una parte femenina inicial que es la Sofía, ¿no? La Sofía es atrapada dentro de nuestra propia realidad, dentro de nuestro propio mundo. Y esa Sofía está, digamos, imbuida en la colectividad de la existencia como tal. Ujú. Es decir, está indiferenciada en nuestro propio mundo. Indiferenciada es lo mismo que no tener voz particular. Ujú. Entonces, el trabajo, ¿no? De cada uno de nosotros en la relación con la Sofía es comenzar a nombrarla y comenzar a darle voz. ¿Sí? Para los gnósticos, los iniciados en esta doctrina, tenían que aprenderse los nombres de todos los arcángeles, ángeles, potestades y todos los elementos que constituyen cada uno de los mundos que van hacia el dios Abraxas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una escalinata de voces en donde nosotros cada vez más, cada vez que entramos en ese proceso, nombramos y nos apropiamos de lo que nombramos de alguna manera a la vez que nos diferenciamos de lo que nombramos. Es decir, necesitamos nombrar para diferenciar. Ujú. Entonces, mucho de lo que hacemos en terapia precisamente tiene que ver con esa misma situación. En la terapia hablamos acerca de lo que nos pasa, acerca de las situaciones que nos ocurren,
acerca de lo que sentimos en la vida cotidiana, y de esa manera lo vamos nombrando y nos vamos diferenciando de lo que nombramos. ¿Sí? Diferenciar no es lo mismo que expulsar. No, diferenciar implica el poder tener eso que yo nombro, poderlo tener a mi lado, pero no confundirme con ello. Saber que mi enojo, saber que mis emociones, saber que mi tristeza, saber que la frustración que siento, ¿no? Y la imagen que tengo de los demás, no necesariamente es de los demás, ni mío, ¿no? Sino que es un fenómeno que está ocurriendo ahí en mi propia psique. En mi alma están apareciendo elementos con los cuales yo tengo que lidiar y a los cuales tengo que nombrar y con los cuales tengo que conversar. Cuando no lo hago, la voz que yo emito no es mi voz, es la voz del otro, es la voz del complejo. ¿Sí? El complejo me toma y entonces empieza a hablar por mí y yo quedo mudo dentro de ese mismo discurso. Entonces, mientras más me puedo apropiar de estos elementos, puedo empezar a hablar con mi propia voz y decir mis propias palabras. Ujú. El, el, miren, una necesidad psíquica básica, ¿no? De cada uno de nosotros es la capacidad de poder narrar nuestra identidad, de darle una estructura narrativa a nuestra vida. Ujú. Hace, hace, hace mucho tiempo cuando daba clases de psicología, yo les comentaba siempre a mis alumnos que o sea, algo que yo veía continuamente en las personas, por ejemplo, en la calle o en conversaciones casuales y todo ello, era que las personas están constantemente hablando y narrando su propia vida con los demás, ¿sí? Es decir, las pláticas no son otra cosa sino la construcción de un cuento acerca de mi propia identidad que yo me voy contando constantemente. Esa necesidad no es una necesidad que yo construyo, sino es la necesidad de mi propio psiquismo, queriendo, digamos, fomentar y construir su propio proceso de identidad. Entonces yo me cuento para poder ser. Ujú. La psique se cuenta en ese sentido, un cuento acerca de quién soy yo para poder comprenderse cada vez más. ¿Sí? Entonces el hilo que nosotros vamos destapando dentro de la propia terapia es precisamente la diferenciación entre la historia que se cuenta en nosotros, ¿no? Y la historia que nos corresponde realmente. Ujú. A veces, por ejemplo, ¿no? Sucede como le sucede a la protagonista y a los protagonistas, porque, digamos, pareciera que cada uno de ellos tiene un papel determinante y juega es una parte de un alma colectiva en cierto sentido. Ujú. Es muy curioso, ¿no? Yo le comentaba a Aire que cuando busqué la palabra espión en internet, ¿no? Porque o sea, me sonaba, ¿no? De algún lugar. En algún momento a mí me interesó mucho la física y la física cuántica específicamente. Entonces me acordaba de ese nombre, yo me preguntaba de dónde venía, ¿no? Cuando lo busqué, me remite precisamente a una partícula, a una partícula de hierro, pero demasiado cargada, es decir, una partícula que atrae otras partículas. Es decir, es una partícula que colectiviza. Ujú. Entonces, otra vez nos encontramos con el drama de la colectividad. La colectividad de nuestras propias vidas, ¿no? Se desarrolla a través de la relación que tenemos con los otros y con las expectativas de los demás, con las reglas de la sociedad y con digamos, la herencia de los padres, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, el deber o nuestro propio trabajo hacia nosotros mismos pasa por precisamente aprender a diferenciarnos de esa colectividad. Ujú. El cuento la novela de Aide se trata de ese proceso precisamente, ¿no? Es decir, la protagonista, y no solamente ella, sino todos, ¿no? Es decir, la protagonista es la faceta femenina en cada uno de ellos. Entra en contacto precisamente con aquello que necesita para poder aclarar su propia voz y al diferenciarse encuentra una identidad propia. Ujú. La unión de los dos elementos, tanto masculino como femenino, implica la integración de lo que todavía yo no he pensado dentro de mi propio proceso y que está ahí presente y que me está esperando continuamente. Ujú. Según sé, ¿no? Y ya para terminar,
según sé, según me ha contado Aide, esta no es la historia definitiva, ¿no? Falta. Entonces, este camino, ¿no? Que es el camino de Aide en particular. Sin embargo, también es el camino de todos nosotros. Entonces, leer esta historia nos remite también a nuestra propia necesidad de tener una voz propia. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Y te agradezco Alejandro, mucho. ay, perdón, a mí me No, gusta no, mucho sí. el diálogo. ¿Cómo te va? Te he visto también por las redes. Alejandro, me hacías acordar con esto que terminaste a cuando yo dije, bueno, los invito a compartir el párrafo. Pues, en realidad este libro es el primer párrafo de la vida de Aide, ¿no? Así que me quedé ahí como queriendo explicar, pero queriendo darte lugar al quien continuaba, pero bueno, dijimos un poco lo mismo. El leer este libro es el primer párrafo del resto de la historia de Aide. Un abrazo, Inés. Por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias, Ale, por acompañar este proceso. Muchas gracias. Quisiera darle ahora paso a John, que para mí es una persona muy importante porque fue alguien que me acompañó también justo en la escuela de arteterapia y yo esperaba con ansia sus clases porque pues era como eso, encontrarme con las historias que quería escribir y pues como que él nos llevaba siempre a eso, ¿no? A podernos expresar a través de la narrativa y pues para mí eso fue maravilloso. Muchas gracias, John, por estar aquí el día de Hola, hoy. hola, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo están? Aidecita, no, muchísimas gracias a vos por invitarme, realmente es un honor, me sentí muy contento cuando en su momento dijiste que ibas a escribir un libro. Yo te dije, pues hágale, échale ganas. Me parece muy berraco porque en su momento yo te lo dije a vos. Vos has logrado algo que que en su momento Alejo Chavarría y yo hemos intentado, o al menos mucho más él que yo, porque él escribe muchísimo más que yo. Hey, es hora de publicar el libro. Pero el asunto es que como a nosotros nos gusta ver el mundo arder con nuestros escritos, o con lo mucho más que él publica y con los 2 o 3 que yo logro hacer en el año, y hacer eso realmente es un trabajo titánico y un compromiso consigo misma que te lleva como precisamente a otra forma de ver. Yo te lo voy a decir porque a mí me llamó mucho la atención cuando eras mi estudiante y era precisamente esa muchacha sin voz, que si yo no la confrontaba, no era capaz de poner en palabras aquello que pasaba en su vida, no era capaz de poner en palabras esas dinámicas propias con las que cada uno nos vemos enfrentados. Eh, Cuando Ale mencionaba ahorita que precisamente tenemos que hacernos cargo de aquello que nos acontece y es precisamente la palabra, ese realmente yo pienso que es el trabajo que todos tenemos y más como psicoterapeutas en el caso mío. Y es que cuando al consultante le está pasando algo, a veces la palabra no llega, no le llega, no le da. Lacan va a decir entonces que cuando no somos capaces de nombrar las cosas, entonces porque el lenguaje falla. El lenguaje falla porque no somos capaces de nombrar las cosas. Eh, y eso se vuelve entonces algo muy tormentoso como le pasa a nuestra protagonista desde el primer capítulo, que no es capaz de mencionar, no es capaz de poner voz, no es capaz de dimensionar lo que está pasando en su vida porque no lo puede nombrar. Entonces, se vuelve también momentos de mucha incertidumbre en la vida de nosotros los seres humanos, cuando nosotros no somos capaces de ponerle voz al sentimiento, a la emoción, a la existencia, a una problemática amorosa, a las desavenencias de la vida, se nos convierte en una incertidumbre que nos tortura demasiado. Entonces, cuando no somos capaces de poner eso en palabra, vienen donde el terapeuta para que precisamente podamos verbalizar, poner eso enfrente, darle una voz, pero que no es tan sencillo tampoco, porque el lenguaje también falla. A veces no es suficiente lo que intentamos nombrar, porque precisamente al complejo
a veces el complejo también excede la palabra, o sea, es tan fuerte aquello que se nos impone que ni la palabra es capaz de llegar. Entonces yo pienso que precisamente en ese ejercicio de darle voz constante a ese trabajo, lleva un ejercicio muy bonito que Hillman dice en Reimaginar la Psicología, es que en las palabras hay ángeles. Cuando él utiliza esa metáfora, es decir, hay algo que se pone en juego en la palabra, nuestra identidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de nombrar lo otro, nuestra forma de concebir una manera de estar en el mundo. Y es precisamente lo que ese texto relata, es una forma de estar en el mundo, una forma de ser, una forma de comprometerme con, con mi propia existencia. Y eso es un ejercicio muy bonito porque uno poder aterrizar esa forma de ser, aterrizarlo, dejarse llevar por eso, pasa por algo que esto lo criticamos mucho, Ale Chavarría y yo, y es que queremos pasar intocados psicológicamente por la vida. Y precisamente el arriesgarse con ese texto y no parar es no querer pasar intocados psicológicamente por la vida y ver ese avance de cómo esa muchacha empieza a nombrar, entonces se enfrenta con el psiquiatra, después se encuentra con Susan que la quieren ayudar. Eh, Nosotros también a lo largo del camino vamos encontrando precisamente esos personajes que nos van ayudando. En el caso te ayudó Ine, Pablo, Alejandro, eh, yo en la medida de las posibilidades que me ibas comentando también. Entonces también nos vamos dando cuenta que a veces no es el otro, que cuando vos no sos capaz de poner tu palabra, entonces como te decía Ine, ven, dímelo, yo te lo aterrizo, yo te lo organizo, yo le doy dando forma, porque a veces es ese otro que precisamente distanciándose de nosotros nos puede ver, nos puede sacar, tirar de ese hilo y poderle darle voz a eso. Y eso es lo que cuando Alejandro estaba hablando de que es todo el tiempo tirar de la punta del hilo en la terapia porque es sacando, nombrando, poniendo enfrente eso que está aconteciendo, porque si no le damos voz es porque no lo tenemos delante. Cuando ya le somos capaces de darle voz, ya lo tenemos delante. Y si somos capaces de tenerlo delante, entonces somos capaces de confrontarnos, de diferenciarnos, de darle lugar y eso es un ejercicio muy constantemente que no todos lo van a hacer. ¿Por qué no todos lo van a hacer? Hay una película que se llama Los Invitados, que en esa película los protagonistas no son capaces de hacerse cargo de su propia vida y son los demás quienes terminan tomándole la voz y le terminan contándole la lengua a la niña para que no diga nada. Entonces, muchas veces, ¿quién se hace cargo de esa voz que nosotros no somos capaces de nombrar? El político, el religioso de turno, los psicólogos, los maestros espirituales, toda esta parranda que todo el tiempo se nos está vendiendo son los que terminan tomando la voz de nosotros sin nosotros hacernos cargo de ellas o responsabilizarnos de esa voz. Y es en ese trabajo que cuando uno lee la historia de Aide, se ve precisamente como confrontada con ese ejercicio donde ya no todo el tiempo es el otro que quien tiene que estar asumiendo la responsabilidad de mi voz y mi realidad, sino que soy yo quien soy capaz de nombrar, de darle forma a esa palabra, de darle forma a esa narrativa y poder construir una historia. Eh, Como diría un poco Agler, pues estamos también llevados por nuestras ficciones, por unas ficciones que nos guían y que nos van llevando también por la vida porque van marcando también cierta dirección de lo que queremos también en nuestra vida. Entonces, el poder a través de la voz ficcionar todo el tiempo nuestra realidad, ficcionar todo el tiempo lo que el alma pone en juego constantemente, es un ejercicio de mucho compromiso y que no todos están dispuestos a asumir. Y ver en ese libro ese trabajo es de mucha admiración porque yo me encuentro como con algo muy particular y es algo que siempre me ha encantado a mí de y es que el texto tiene una inocencia de que
de que se va narrando, pero entonces te muestra la parte melancólica, te va mostrando esas diferentes facetas por las que va pasando, pero sin perder ese punto de inocencia y de bondad que muy pocos tienen y que muy pocos conservan, pero que en ese texto, aún así, a pesar del sufrimiento, del dolor, de todo lo que vivió, pues lo sigue conservando. Y eso también es muy bonito, porque entonces también nos pone como que en un lugar donde como cada uno de nosotros, narrando nuestra historia desde donde la vamos narrando, desde el miedo, desde la desilusión, desde el odio, desde el fracaso, desde el resentimiento, desde la amargura. Entonces, eso también pone como en relieve, es decir, yo me hago cargo también me hago cargo de mi vida, le doy voz a eso, pero no permito entonces que los demás sean quienes todo el tiempo estén asumiendo ese compromiso de yo poder vivir por mí. Y eso me ha costado, y eso me ha constatado en todo este tiempo desde que fuiste mi estudiante, y también yo no sé si yo te dije que en algún momento yo te dije, toma terapia con Ali a ver qué te pasa. Y entonces uno se va dando cuenta que cuando tuviste el valor y en todo ese tiempo sostener ese proceso terapéutico muestra un compromiso contigo mismo, ni el más berraco, pues que eso es una cosa impresionante en tu proceso y hacia dónde has llegado. Eh, y entonces, si nosotros vamos vislumbrando constantemente a lo que nos vamos viendo enfrentado, y es a lo que en últimas instancias no podemos escapar, o tomamos la rienda de nuestra voz, o tomamos la rienda de nuestra vida, somos capaces de ficcionar e imaginar nuestra vida y narrar nuestra vida. Si no lo hacemos nosotros, siempre lo van a hacer los demás. Y cuando lo hacen los demás, nosotros empezamos a sentir frustración, fracaso, sufrimiento, crisis existenciales, espirituales. Pasa de todo, porque claro, como tú no estás narrando tu historia, como no la estás contando tú, como tú no te has hecho en ese ejercicio y en ese trabajo de poder tirar del hilo y poderlo nombrar y poderlo reflexionar y ponerlo enfrente, pues pasamos por una crisis y en esa crisis nos vemos tan vulnerables frente al otro donde, oye, yo no me hago cargo de mi vida, responde tú por ella. Yo no me quiero hacer cargo de lo que tengo que hacer yo con mi existencia, entonces hazlo vos. Y eso es ese es el infantilismo psicológico más, iba a decir una palabrota, pero es que me voy apasionando. Cristian Nodal decía que él tenía un problema de que el alma de él era muy enamorada. Bueno, la mía es muy apasionada. Entonces, en ese sentido, es mucho el trabajo que uno tiene que asumir con esa voz, porque entonces nos vamos dando cuenta que cuando nos llega tarde esa voz, y yo qué hice con mi vida, y yo viví lo que los demás me dijeron, lo que dijo la familia, la cultura, la sociedad, la religión, y la mía, y lo que yo quise, y lo que yo apasioné, y lo que a mí me apasionaba vivir. ¿Eso dónde quedó? ¿Cómo se imaginó? Cómo se pudo construir una historia fantástica como lo propone INE, que es algo que siempre me ha encantado de ella cuando estamos en el EUSIS y cuando hacía esas jornadas, que es precisamente la capacidad de poder imaginar todo el tiempo nuestra realidad, de imaginar nuestra historia, de imaginar nuestro cuerpo. Gilman decía algo también muy bonito, y es que él decía que la carne es una ciudadela de metáforas. Dicho de otra manera, nuestro cuerpo, nuestra vida es una fantasía que todo el tiempo nos estamos contando, pero no fantasía en el sentido peyorativo, sino que todo el tiempo estamos fantaseando nuestra realidad, estamos fantaseando nuestra vida y contando nuestra historia. Y eso es lo que uno va viendo como que en el desarrollo del libro, porque entonces yo siempre digo que a los pacientes de que la vida es como un electrocardiograma, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cuando está derecho, preocúpese porque tiene un problema muy serio. Si está derecha, hay un problema muy serio, porque entonces, ¿qué le dice usted el médico? Mi hijo estiró la pata. Entonces, cuando el electrocardiograma está subiendo y bajando todo el tiempo, estamos en vivo, estamos en movimiento, estamos todo el tiempo en relación con la vida y sosteniendo esa tensión de todo el tiempo enfrentarnos a lo que se nos impone, que a veces no hay una voz, pero también la capacidad de poder tomar el toro por los cuernos y empezar a intentar llegar a eso con una palabra, con una forma específica de ser.
Entonces, es en ese ejercicio donde Aide lo logra con un ejercicio muy noble, que muy pocos se atreven, que muy pocos son capaces de darle ese compromiso, más que ese compromiso con lo otro, es ese compromiso con ella misma. Y eso se ve reflejado ahí, en ese subir y bajar constantemente en su libro, y que con el tiempo lo pueda ir puliendo mucho más, refinándolo mucho más, dándole muchas voces, porque como muchas veces nosotros decimos, los escritos primeros los hicimos muy bonitos, pero también cuando vamos madurando más, nos vamos poniendo más finos, más reflexivos, pues decir, ay, hijo, pues yo cómo pude escribir esto. Pues sí, porque estabas empezando y estaba más noble, ya estás escribiendo de otra forma muy diferente. Entonces, yo espero que este sea no más el inicio de ese trabajo, que sea el inicio para enfrentarse también a otra forma de ver la vida, a otra forma de poder nombrarla, de poder darle voz, con lo poco, con lo mucho, pero intentarlo. Y si tampoco puedes, no está mal, porque el lenguaje también falla para nombrar eso. La lógica también falla cuando queremos nombrar el síntoma. Entonces también es tener ese grado de humildad, que no lo podemos saber todo, no lo podemos nombrar todo, y que ese paso al misterio, a lo innombrable y a la incertidumbre también nos va enfrentando con lo agreste de la vida, y dejar que eso, aunque no tengamos, también vaya siendo mella en nosotros y nos vaya transformando hasta que eso adquiera voz. Gigerich, citando a Reine María Enrique, él decía que las preguntas que no tenían respuesta las teníamos que incubar en nosotros, las teníamos que almacenar en nosotros, incubarla hasta que esa misma pregunta pudiera parir su propia respuesta, pudiera aparecer esa voz en cuanto a esa pregunta. Entonces, también un poco la invitación también es ahí, es que ante las preguntas que todavía no tengan voz, no tenga voz, también las acojas, también las vivas, también le des lugar a ella, y que en algún momento, cuando se tengan que abrir, se abran, pero que también la incertidumbre la pueda sostener también cuando no haya voz. Y que aún así, Gigerich en una entrevista le decía a Marcos Quintae, muy preocupado porque Hillman se murió. Yo le voy a decir muy a lo paisa, cuando el propio, qué pecado de Marcos Quintae por allá en Brasil, todo triste, le va diciendo a Gigerich, qué berraquera, se murió Hillman y ahora qué va a hacer de nosotros. ¿Qué va a ser de la psicología arquetipal y junguiana cuando esto está todo perrateado? Y Gigerich por allá muy abajo le va diciendo, sin mirar a la izquierda ni a la derecha, vaya enfrente y simplemente haga su trabajo. Y eso mismo te digo yo a vos, sin mirar a la izquierda ni a la derecha, y lo que los demás tengan que decir independientemente de eso, sigue esa voz, sigue ese trabajo y haz de ti lo que quieras llegar a ser o lo que ya eres. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Gracias No por me tus pasé el palabras. tiempo. Bueno, si me pasé, pues. No importa. Muchas gracias. No sé, Pablo, si quieras dar algunas palabras, no sé, algo que quisieras compartirnos de este caminar. Bueno, ¿cómo te va, Aide? Ahora sé que tu nombre en realidad es Aide. No me avisaste que tenía que hablar, pero está bien, no importa, es un placer. Vamos a intentar aportar algo a todo lo interesante que ya dijeron acá los amigos, Ine, Juan, Alejandro. Bueno, buenas noches desde Argentina. Creo que Ine también está en Argentina, no estoy seguro, pero veo mucha gente que está por encima del Ecuador, me parece. Entonces, vos sabés que Aide, yo pensaba que era Haide, no sé por qué, porque para mí, viste, todo lo que está por encima del Ecuador se ve que lo tiendo a sajonizar, no sé. Pero bueno, lo que puedo decir es que fue un gusto enorme, y trabajar con vos me sorprendió muy para bien la novela en sí, más allá de tu... Vos sos una persona encantadora y muy sutil, y se nota eso a simple vista y a simple mail.
pero también eso se transmite en la obra. La joven sin voz parece que dejó de ser muda, digamos, y ha podido expresarse. Realmente me pareció muy interesante, es una obra muy simbólica, creo que acá mis amigos que me han precedido en la palabra lo tienen mucho más claro en ese sentido, pero me sorprendió sobre todo todo el simbolismo que maneja, casi diría filosófico, también bastante psicologista. Me pareció, bueno, que entiendo que es quizás tu primera o de tus primeras obras, de tus primeras incursiones en el campo de la escritura, y tiene un vuelo literario realmente notable, que bueno, yo agradezco haber podido participar con mi grano de arena para, si se puede, o si se quiere, darle algún lustre después del trabajo que también hizo INE. Eh, a mí me llegó algo, digamos, podría decir muy terminado, muy bien. Simplemente me dediqué a hacer un proceso digamos, de lo que se conoce en la jerga como de estilo, ¿no? Simplemente. O algunas cuestiones sintácticas, poca cosa, pero como decía, me sorprendió. Creo que realmente es un trabajo literario de alto valor. Ojalá que siga, ojalá que vos me comentaste que esto puede convertirse en una saga, y creo que sería muy bueno que así sea, sería muy bueno porque realmente tiene muchísima calidad. Así que bueno, no tengo mucho más que agregar. Yo te deseo todo el éxito, creo que lo vas a tener, me parece que tiene condiciones como para tenerlo. No hablo solamente de éxito comercial, que a veces uno lo busca, pero no es lo único. Es posible que lo tengas, pero posiblemente tengas éxito comercial apático. Estoy seguro de eso. Así que te deseo toda la suerte, todo el éxito, y ojalá que podamos seguir trabajando juntos. Te mando un gran abrazo, fue un gusto conocerte, será un gusto seguir trabajando con vos, y un abrazo y un gusto conocerlos a todos ustedes que están acá compartiendo esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, por favor. Acá Muchísimas desde la gracias. Argentina. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. El libro lo van a poder adquirir en Amazon. De hecho, les voy a compartir eh, dónde lo pueden dónde lo pueden adquirir. Y bueno, la verdad es que como bien decía Pablo, y pues comparto mucho esto ha sido un proceso más bien terapéutico, y quería compartirlo con más personas porque siento que eso puede ayudar a que más personas se encuentren con estas historias. Cada uno de los personajes pues tiene su propia vivencia y su propio mito y su propio camino, porque creo que mucha gente se puede sentir identificada con eso. Y más allá del éxito comercial, lo que buscaba era eso, que mis amigos, que las personas que me conocen, que la gente que a lo mejor con la que comparto cosas maravillosas, pues pudiera sentirse identificada con eso, ¿no? Entonces, déjenme y les comparto un poquito dónde lo pueden conseguir. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Y pues para mí es maravilloso porque pues están amigos, como les decía, mis terapeutas, personas que me han apoyado en el... Yo a Ine, más allá de considerarla mi coach, y la verdad es que también hicimos un trabajo terapéutico importante. Entonces, los agradezco mucho, y pues este ha sido el resultado de ello, ¿no? Voy a compartirlos. Faltó Sí, la botella de tequila y los tacos, parcera. sí, hay que hacer los taquitos. Sí, Bueno, Juan, es un gusto volver a verte. Igual a vos, Alejandro, no dejo de sentirlos como muy cercanos. Quiero decirte algo, los primeros libros, ¿sabes cuándo adquieren un valor comercial? Cuando empiezan a ser como el
el primero de 4, 5, 6 que te dicen, che, ¿cómo empezaste? ¿No? Y entonces ahí el primero se lleva todo el resto. Así que no menospreciemos al primero que bueno, si va a haber más, se va a terminar convirtiendo en la saga de Aide. Muchas gracias. Y bueno, pues les comparto aquí donde pueden adquirirlo. Ya está en Amazon. Lo pueden adquirir en Kindle, que es por medio del formato electrónico, y también lo pueden adquirir por pasta, pasta blanda se llama. Entonces, pues ahí está ya. Ustedes pueden ahora sí que ahí contactarte con su propio teléfono en el QR. Y pues cualquier información, pues ya saben, me pueden comentar y yo les envío el link del libro para que ustedes lo puedan adquirir. Y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Y pues, híjole, ha sido tan importante porque pues es un sueño hecho realidad para mí. Imagínense cómo se siente esa idea pequeñita que escribía historias y que sentía que no iba a llegar a nada, ¿no? O que nada más inventaba y ya. Y el ver esto reflejado en algo ya físico, en algo que podemos, pues adquirir, se me hace impresionante. Estoy muy, muy agradecida y agradezco mucho la compañía de todos ustedes. Gracias y, bueno, aquí les comparto el de pasta blanda. Y bueno, pues estamos en contacto, cualquier cosita para que puedan comprarlo, ahí me pueden contactar. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos.